Bueno, chicos, entonces lo que vamos a ver hoy es todo el tema de cabeza. Entonces, la idea cuál es, yo voy explicando desde acá y usted en cada uno de sus puestos va a seguir lo que yo voy diciendo. No entro en detalle a decir el por qué, sino que voy señalando partes. Si quiere cerrar la puerta. Yo voy señalando partes para que usted las vaya identificando, porque no, como les dije, no tenemos el tiempo suficiente de entrar como en detalle. Listo, bueno, entonces cuando hablamos de cabeza, recuerde que vamos a hablar de la estructura que hace parte del esqueleto axil. Entonces tiene dos componentes, una superior que es el cráneo y una anterior que corresponde a la cara. En la parte superior vamos a tener una tapa que se conoce con el nombre de calvaria. Usted la tiene allí, entonces si usted la levanta, va a encontrar una base interna y obviamente en la parte opuesta una base externa. Entonces la cabeza va a tener unas vistas, una frontal, una lateral, una posterior y una inferior. Y en la parte superior, pues su vista superior. Si veo de lado, va a haber una combinación de dos vistas, de la superior y de la lateral, que se llama la superolateral. ¿Listo? Entonces, vamos a reconocer los huesos y arrancamos por la calvaria. Entonces, en la calvaria vamos a identificar una estructura que va a ir de lado a lado, que se llama la sutura coronal. Esa sutura corresponde a la unión de los huesos parietales con el hueso frontal. Entonces, anterior a la sutura coronal, hueso frontal, posterior y lateral, los huesos parietales, que medialmente van a tener la sutura sagital. Y en la parte posterior vamos a encontrar este hueso. Mujer, ahí sí, porque o sea, tendría que ponerme a gritar para poder que me escuchen. Y esas, si quieren, cierran la ventana, pero pues es el tema del calor, que fue lo que les dije al comienzo. O sea, nos toca que adaptarnos a las condiciones. Yo puedo poner el micrófono, pero voy a hacer retorno y aquí no vamos a enloquecer con la bulla. Entonces, pues, no sé, dime qué alternativa me brindas porque me queda... O sea, yo aquí estoy conectado y estoy hablando a través de manos libres. Yo les dije, apaguen el micrófono porque con el micrófono pues hacemos retorno. Pero lo que dice Andrés, si te conectas, los manos libres van a escuchar. O la otra es, pues, si quieres cierren allí, aquí en los ventiladores, lo que pasa es que los ventiladores van a generar más ruido y pues no vamos a poder escuchar. Porfa, cerrar la ventana entonces. ¿Listo? Bueno, entonces, en la calvaria, la sutura sagital con la sutura coronal, que es un punto craniométrico, que en el niño se llama la fontanela o fontículo anterior.
hacia la parte posterior, el cruce de la sutura sagital con una sutura que está presente en el hueso occipital, forma un punto que se llama el lambda. Y esta sutura que está en el hueso occipital se llama la sutura landoidea. Ahora vamos a ir a la vista lateral. Entonces, en la vista lateral tenemos el hueso parietal que se va a unir al hueso temporal. En la parte anterior voy a ubicar también el hueso frontal y entre el frontal, el parietal y el temporal va a haber un hueso hacia la parte inferior que se llama el esfenoides. Entonces el esfenoides en relación con estos huesos forma una estructura que se llama el pterium o más conocida como la sien. Entonces usted tendrá que identificar las suturas que están allí. Recuerden que hablábamos de una H, que tenemos la sutura tomando como referencia el esfenoides hacia el frontal, esfenofrontal, hacia el parietal, esfenoparietal, y hacia el temporal puede ser esfenotemporal o esfenoescamoso. ¿Qué otras estructuras voy a ubicar aquí? Tengo el arco cigomático, sobre él la fosa temporal, inferior a él la fosa infratemporal. Voy a encontrar posterior al arco cigomático esta estructura que corresponde al meato auditivo externo. Y posterior a él tengo el proceso mastoideo. Si voy hacia la parte anterior, me voy a encontrar ya con la región que pertenece a la cara. Entonces, tengo dos orificios grandes que se llama la órbita, que va a presentar un borde superior, supraorbitario, uno inferior, infraorbitario, uno medial y uno lateral. Medialmente a ellos tengo la cavidad nasal. ¿Qué huesos identifico aquí? Frontal, cigomático, maxilar o maxila, recuerde que son dos huesos. En la parte superior tengo los huesos nasales. Medialmente, en condiciones diferentes, tendría un septo o tabique que divide la cavidad nasal en dos fosas. Bueno, al fondo de la órbita vamos a encontrar una fisura alargada al lado y lado de forma irregular que se llama la fisura orbitaria superior, y hacia la parte inferior la fisura orbitaria inferior. Y medialmente a la fisura orbitaria superior tengo un orificio pequeño que comunica la órbita con la base interna del cráneo y se llama el canal o conducto óptico. En el borde inferior de la órbita, o sea, infraorbitario, tengo dos forámenes infraorbitario. En la parte superior tengo el foramen supraorbitario, y si encuentro un foramen que no está cerrado, sería la incisura o escotadura supraorbitaria. Ahora vamos a la base externa. Entonces, en la base externa, ¿qué encontramos? Hacia la parte anterior, el arco alveolar superior, que corresponde a los dientes ubicados en la maxila. Va a haber un foramen grande, foramen incisivo. Una sutura que va por toda la mitad, sutura palatina media. Lateral a ella, los procesos palatinos de la maxila, el hueso palatino y la sutura horizontal. Lateral al palatino van a haber dos forámenes, uno que se llama foramen palatino mayor y otro pequeñito, foramen palatino menor. Yo sé, chicos, que de pronto por la resolución de la cámara y la imagen hay cosas que ustedes no van a identificar porque no se puede ver. Por ejemplo, mira, aquí yo estoy señalando
El palatino, pero cuando yo lo señalo, pues obviamente lo cubro. Entonces usted tendrá que mirar cómo se puede pues, reconocerlo de mejor manera. Si sigo hacia la parte posterior, voy a encontrar dos espacios que se llaman las coanas, que medialmente van a presentar al vómer, que se une con la lámina perpendicular del etmoides, me va a formar el septo tabique nasal. Las coanas lateralmente van a estar delimitadas por una lámina, que son las láminas mediales del proceso pterigoideo. Entonces, estas dos son las mediales, estas dos son las laterales, y en medio está la fosa pterigoidea. Y la fosa pterigoidea hace parte del esfenoides. Posterior al vómer, tengo una especie de resbalador, que si pasas el dedo por la base externa es rugosa, se llama el clivo. Y vas a encontrar allí una saliente redondeada, si pasas el dedo, que se llama el tubérculo faríngeo. Lateralmente al clivo vas a tener dos forámenes. Esos forámenes corresponden a los forámenes rasgados en la base externa. Si me ubico lateral al foramen rasgado, voy a tener un foramen de forma ovalada, que es el foramen oval. Y lateral a él, un foramen pequeño, que se llama el foramen espinoso. Lateral al foramen oval y espinoso tengo una fosa, se llama la fosa articular, donde se une el cóndilo de la mandíbula y me forma la articulación temporomandibular. O sea que la mandíbula, en condiciones normales, entraría aquí y me formaría la articulación temporomandibular. Ahora, posterior al clivo, tengo un foramen grande que se llama el foramen magno. Lateral al foramen magno voy a tener dos salientes que se llaman los cóndilos occipitales. Lateral a los cóndilos y anterior a ellos va a haber un foramen medianamente redondo que corresponde al orificio inferior del canal carotídeo. Y posterior a él va a haber un foramen irregular que se llama el foramen yugular. Ahora, lateral a él va a encontrar, posiblemente no muy largo, pero sí algo de él, un vestigio, un proceso en forma puntiaguda que se llama el proceso estiloideo o estiloides. Ya identificamos el mastoideo y entre los dos va a haber un foramen que se llama el foramen estilomastoideo. ¿Sí? ¿Ahí vamos bien? Bueno, hacia la parte posterior, entonces ya sabemos dónde está el foramen magno. Van a haber dos líneas, línea inferior de la nuca y línea superior de la nuca. Allí, si pasas el dedo, va a haber una elevación. Y esa elevación corresponde a la protuberancia occipital externa, donde hay una saliente que corresponde al inium, que también es un punto craniométrico. Muy bien. Ahora vamos a ir a la base interna. Entonces, anatómicamente la base interna se ha dividido en tres fosas. Una fosa anterior, una fosa media y una fosa posterior. ¿Qué huesos voy a encontrar en la fosa anterior? El hueso frontal, que lo voy a ver por la vista anterior, por la vista superior, y una parte en la lateral.
En la fosa anterior tengo una saliente que se llama la cresta frontal. Va a haber un foramen abajo, foramen ciego, y luego una saliente en forma de cresta que corresponde a la cresta de gallo o cresta galli, que hace parte del hueso etmoides. Lateralmente a él, pues aquí no lo encuentro, serían las láminas cribosas del hueso etmoidal. Y sobre el hueso etmoidal, pues tendríamos el primer par craneal, que sería el olfatorio. Ahora, lateral a las láminas, tengo unas estructuras como redondeadas que corresponde a las alas menores del esfenoides. Si él tiene alas menores, en la parte inferior va a tener sus alas mayores. Medialmente a las alas menores hay unas salientes redondeadas que se llaman los procesos clinoideos anteriores. Y si te ubicas medialmente a ellos, vas a encontrar dos orificios que los veo desde la órbita y que salen acá, que se llaman ¿cómo? ¿Cómo? No. ¿Por dónde pasa el segundo par craneal? El canal óptico, conducto óptico. O sea que para referenciarlo, ubicas los procesos clinoideos para poder ingresar, ¿vale? Noches. ¿Listo? Bueno, medialmente a los procesos clinoideos y ya en la fosa media tengo una estructura que se llama la silla turca. Entonces la silla turca va a tener hacia la parte anterior el tubérculo de la silla turca, posterior a ella una fosa que corresponde a la fosa hipofisiaria y posterior una saliente que es el dorso de la silla turca. Estas tres estructuras son la silla turca. Y en la fosa hipofisiaria va a estar la glándula hipófisis, que también se conoce con el nombre de pituitaria. Posterior al dorso de la silla turca, si pasas el dedo, vas a encontrar una estructura lisa e inclinada que se llama ¿cómo? No, por ahí está el tubérculo. Lisa, y yo les dije que por acá era corrugado, se llama el clivo o clivus. Entonces, es lisa porque está en la parte, bueno, su característica es por estar en la base interna, es lisa, y allí se va a ubicar el puente que hace parte del tallo cerebral. Ahora, inferior a las alas menores, vas a encontrar una fisura alargada e irregular que la veo desde la órbita y que tiene su comunicación acá, que es la fisura orbitaria superior. Inferior a ella vas a encontrar un foramen, acá, que se llama el foramen redondo. Luego vas a encontrar un foramen de forma ovalada, que sería el oval, y lateralmente uno pequeño que sería el espinoso. Recuerden que hay estructuras que yo voy a identificar por interna y otras por la base. Medialmente al foramen oval van a encontrar dos orificios. Y estos orificios corresponden al orificio superior del canal. Si colocas tu dedo allí y vas a la base externa, ese orificio está en línea con el foramen rasgado.
O sea, si tienes algo para meter allí, recuerden chicos que para las clases deben traer una pinza sin garra, que es parecido como un depilador, pero es una pinza para utilizar acá. Ahora, lateralmente a este orificio voy a encontrar las alas mayores del esfenoides, o sea, que donde está el foramen oval, el foramen espinoso y el foramen redondo, corresponde a las alas mayores del esfenoides. Y donde está la silla turca, corresponde al cuerpo del esfenoides. Lateralmente a las alas mayores, que estoy ubicado en la fosa media, tengo la porción escamosa del hueso temporal. Y posterior a ella, como límite de la fosa posterior, tengo la porción petrosa del hueso temporal, o el peñasco del temporal. Entonces, este peñasco va a tener dos paredes, una anterior, que sería hacia la fosa media, y una posterior hacia la fosa posterior. Entonces, en la fosa posterior vamos a encontrar aquí un orificio que se llama el meato o conducto auditivo interno. ¿Por ahí qué par craneal entra? El vestíbulo coclear o el 8. Ahora, inferior a este orificio voy a tener uno de forma irregular, que lo veo por la base externa también, que se llama el foramen yugular. Sitio donde se forma la vena yugular interna. Te sigo. Este foramen grande, ¿cómo se llama? El foramen magno, aquí. Y lateral a él voy a tener dos orificios que corresponden al canal o conducto del hipogloso. ¿Qué par craneal pasa por allí? Sí, el hipogloso. El 12, sí, pero pues lo dicen porque se puede decir sí, pero ¿cuál? El hipogloso. Ahora, ya en la fosa posterior vamos a presentar dos fosas. Valga la redundancia, las fosas cerebelosas, que son estas. Si ves en detalle, hay una cruz que se forma aquí. Y en todo el punto medio de esa interna, lateral verso, que luego se continúa como el surco para el seno sigmoideo que va a desembocar en el foramen yugular. ¿Listo? Estructuras que ustedes deben de reconocer. Aquí. Ahora vamos a la mandíbula. Entonces, la mandíbula es el hueso más móvil de la cara. Recuerden que la cara anatómicamente tiene dos puntos de referencia en la parte superior. ¿Cuáles son? ¿Recuerdan? Este puntico que está aquí, el nasion, y de ahí proyecta una línea hacia la parte posterior que pasa por qué estructura? El proceso mastoideo. O sea que anatómicamente, desde esta línea hacia abajo corresponde a la cara. Y el límite inferior va a estar dado por una línea que se proyecta desde el proceso mastoideo y pasa inferior al borde de la mandíbula. No, al cuerpo. Recuerda que este es el cuerpo, entonces pasa por aquí. Entonces la mandíbula va a tener una cara externa y una cara interna. En la cara externa, en su parte anterior, corresponde al cuerpo y en su parte posterior corresponde al ramo o rama de la mandíbula. Entonces, en la parte superior del ramo tengo una saliente que corresponde al cóndilo mandibular. Anterior a él hay una estructura en forma de U que se llama la ¿cómo se llama? Incisura o escotadura
mandibular, que anteriormente a ella tengo una saliente que se llama el proceso coronoideo de la mandíbula. ¿Por qué tengo que decir proceso coronoideo de la mandíbula? Porque hay otro proceso coronoideo en otra parte. Sí, pero las cosas hay que ponerles el nombre. Inferior al cóndilo de la mandíbula hay una depresión que se llama la fóvea mandibular. Si desciendo, entonces la rama se une con el cuerpo y me forma el ángulo de la mandíbula o ángulo mandibular, que en su cara externa tiene una protuberancia que se llama la protuberancia masentérica y que su cara interna tiene una protuberancia que es la pterigoidea. Bueno, son salientes irregulares. No, perdón, protuberancia no es, son tuberosidad, corrijo. Vamos a la parte anterior. En el cuerpo van a haber dos forámenes que se llaman los forámenes mentales o forámenes mentonianos. Anteriormente van a haber dos salientes que se llaman los túberes mentales o tubérculos mentales y medialmente la protuberancia mental. Y ya luego tendría los dientes inferiores ubicados en el arco alveolar inferior. Vamos a la cara interna. En la cara interna, en el ramo, tenemos un foramen saliente que corresponde a la língula de la mandíbula, porque hay língula en otra parte. Aquí está el surco miloideo y luego la línea miloidea que se hace anterior y la parte más anterior del cuerpo, por su cara interna, tengo las espinas mentales. ¿Listo? ¿Cómo van, chicos? Los que están al otro lado, o sea, al otro lado es... ¿Cómo se sienten? Chicos, los que están al otro lado. Bien, profe. Bien, profe. Bien, profe. ¿Sí se ve? Sí, profe, se ve muy bien. Sí, gracias. Bueno, entonces voy a parar para pasar a explicar los músculos, ¿vale? Listo, entonces lo que vamos a ver ahorita son los músculos de la región de la cara. Pues aquí tenemos un cuerpo que no tiene calvaria. Hay algunos que sí están sagital, entonces tendrás que unir las dos mitades para poderlo entender. Normalmente, dentro de la clase, si estuviéramos en condiciones de presencialidad, yo preguntaría lo que se puede ver, lo que usted puede evidenciar allí. No preguntaría algo que usted que asume que hay allí, ¿vale? Entonces, vamos a explicar lo que podemos ver. Yo aquí veo unas cosas. No puedo pasar de mesa en mesa por el tema de la conexión y además por el tema de luz. Prende la luz, por favor, allí. Ah, no, vela acá, por favor. No, prendela acá, por favor. Miren lo que pasa si yo prendo la luz. ¿Sí? Entonces, por eso yo nuevamente me voy a hacer en este lado para que haya mejor contraste con la luz y se pueda ver mejor las estructuras. Y por eso, pues, no puedo pasar con la cámara porque, pues, las condiciones de luz no se dan. Entonces, vamos a ubicar aquí en la cara las diferentes regiones. Entonces, tenemos la región orbital, donde están las órbitas, la región nasal, lateralmente, la región parótido-masentérica. Hay una glándula grande allí que se llama la glándula parótida, la región oral, la región bucal, aquí, la región mental y la región cigomática. Esas son las regiones de la cara. Aquí van a haber unos músculos que van a actuar o van a estar presentes en estas regiones y van a generar unos gestos.
Esos músculos se llaman los músculos de la mímica facial. Y también vamos a tener unos músculos que van a actuar sobre la mandíbula, que se llaman los músculos de la masticación. Entonces vamos a ver qué músculos podemos identificar aquí. En la parte frontal, acá arriba, voy a tener este músculo que hace parte del músculo epicráneo, que se relaciona con el borde superior de la órbita, donde hay una estructura que se llaman los supercilios. Los supercilios son las cejas. Aquí hay un arco que se llama el arco superciliar. Entonces el músculo frontal, que es este que aquí lo estoy viendo, va a llegar a este punto y cuando se contrae permite que las cejas se eleven. Medialmente voy a encontrar fibras como las que veo aquí de este músculo que va a ir hacia la raíz de la nariz, que se llama el músculo procero, que es este que ven toda la mitad. Aquí. Luego voy a ir a la órbita y voy a tener un músculo que se denomina el músculo orbicular del ojo. Ese músculo tiene dos partes. Hacia la parte externa, la porción orbital y medialmente la porción palpebral. Entonces la parte palpebral tiene dos partes a su vez. Una palpebral superior y una palpebral inferior. O sea que si estuviéramos en la práctica y yo les hiciera el examen y les preguntaría aquí, ustedes me tendrían que responder de manera, bueno, la respuesta correcta sería porción palpebral inferior del músculo orbicular del ojo del lado izquierdo. ¿Cierto, Andrés? ¿Cierto que así es? ¿Y por qué es así, chicos? Porque la idea es que ustedes desde ahora se acostumbren a las estructuras, llamarlas por su nombre completo, diciendo la direccionalidad. Si posiblemente les haya pasado o hayan visto personas, ve que es lo que está al lado derecho. Ah, sí. Entonces, a las cosas se les debe poner el nombre completo. Antes se hacían escritos. Usted tenía 40 segundos para escribir. Ahorita hemos avanzado, ya lo hacen en 30. Que tiene que escribir todo eso. No mentiras, aquí no utilizamos la metodología. Ustedes en otros lados. No asusten. ¿Listo? Ahora voy a la nariz. En la nariz voy a tener el dorso de la nariz y las alas nasales. Aquí hay un músculo en el dorso que se llama el músculo nasal en su porción transversa y hacia el ala voy a tener la porción alar del mismo músculo. Ahora bajo a la región oral. Entonces en la región oral tengo un músculo que se llama el orbicular oral. Este músculo va a actuar tanto en el labio superior como en el labio inferior. Lateralmente y profundo voy a encontrar un músculo que se llama el buccinador, que va a estar por acá adentro. Este músculo es el responsable de hacer que las bucas o los cachetes se unan cuando tiramos un pico, cuando silbamos o cuando soplamos. En la comisura de los labios, acá abajo, el buccinador es el músculo esa fingida, el de la sonrisa del guasón. Desde el cigomático hacia el labio superior, tengo un músculo que se llama cigomático menor y uno que va hacia el ángulo de la mandíbula, cigomático mayor. Los tengo al lado y lado y esos músculos son los responsables de la sonrisa natural, de la sonrisa espontánea. Hacia la parte inferior tengo este músculo, que es un músculo superficial que no se explica dentro de los músculos de la mímica facial, pero se explica en cuello, que se llama el músculo platisma. Y el platisma va a tener un origen
en la región pectoral y va a llegar aquí a la región bucal. Y es un músculo de la mímica facial inervado por la quinta rama o el quinto ramo del nervio facial. Ahora vamos a los músculos de la masticación. Entonces, vamos a la fosa temporal. En la fosa temporal voy a tener el músculo temporal que se origina allí y se va a insertar en el proceso coronoideo de la mandíbula. Entonces es un músculo que si su inserción está aquí y su origen está acá, ¿sería qué? ¿Qué movimiento hace? Se origina en el proceso coronoideo. Perdón. En la fosa temporal. Y se inserta aquí en el proceso coronoideo. Inserción hacia origen. ¿Qué acción hace? ¿Cómo? O sea, se origina en la fosa temporal y se inserta aquí. ¿Qué hace? ¿Eleva o deprime la mandíbula? Eleva, es elevador de la mandíbula. Siguiente músculo. Se origina en el cigomático. Se inserta en la tuberosidad macetérica. Músculo macetero. Aquí lo veo. Este músculo tiene origen en la parte superior, inserción en la parte inferior. ¿Qué movimiento hace? ¿Baja o sube? Sube. Es elevador de la mandíbula. Porque recuerden, la inserción va hacia el origen. Contracción isotónica concéntrica. En el mismo sentido, pero por la parte interna, aquí no lo vemos. Aquí en la mandíbula podríamos ver la tuberosidad pterigoidea, originándose en la lámina medial del proceso pterigoideo e insertándose aquí. Tengo el músculo pterigoideo medial. Si tengo ese músculo con la orientación similar al macetero, ¿qué movimiento hace? ¿Elevación o depresión? Si tengo la misma orientación del pterigoideo medial comparado con el macetero, ¿qué movimiento hace? ¿Elevación o depresión? Elevación. Y el último músculo, no lo veo porque es profundo, pero lo puedo explicar aquí. Se origina en la lámina lateral del proceso pterigoideo, o sea, en este lado y en este lado, y se inserta en la fóvea mandibular. Es el músculo, perdón, es el músculo pterigoideo lateral. Y este músculo es el único músculo que teóricamente sería el depresor. Sin embargo, yo les decía en la clase que no es clara esa acción. ¿Listo, chicos? Bueno, ¿preguntas hasta allí? ¿No? Entonces, pterigoideo lateral. Supuestamente es el único depresor. El resto son elevadores. Entonces, chicos, pueden repasar. Yo voy a parar la grabación y aclaramos algunas dudas que tengan, ¿vale?